La guitarra, ese instrumento que puede hacernos llorar con una sola balada o vibrar con un solo de rock. No nació de la nada, su historia es un viaje milenario, lleno de cambios, mezclas culturales y genialidad humana. Acompáñame a recorrer la evolución de la guitarra desde sus raíces más antiguas hasta los escenarios más modernos. 3000 a.C. Los primeros instrumentos de cuerda. Todo comenzó hace más de 5000 años, en los valles fértiles de Mesopotamia y Egipto. Allí el ser humano descubrió que una simple cuerda tensada podría cantar. Primero fueron arcos musicales hechos con ramas y fibras animales. Esos sonidos primitivos no eran música aún como la conocemos, pero contenían la semilla de algo mucho más grande, la idea de transformar la vibración en emoción. Con el tiempo, los artesanos unieron varios arcos en una sola estructura, creando los primeros instrumentos de cuerda, y así poco a poco la música se volvió compañera inseparable de la civilización. Segundo acto, siglo XXIII. Laúd mesopotámico. En las antiguas ciudades sumerias aparece el laúd mesopotámico, un instrumento con caja de resonancia y mástil, que se tocaba con los dedos o con una púa de hueso. Era tan importante que incluso los reyes lo mandaban a tallar en piedra o pintar en sus templos. Este instrumento marcó un salto gigantesco. Por primera vez el sonido podía amplificarse en una caja y reproducir diferentes notas según la tensión de las cuerdas. Podemos decir que aquí nació el primer diseño que inspiraría a la guitarra miles de años después. Tercer acto, siglo XVI a.C., el Nefer egipcio. Mientras tanto, en Egipto, el Nefer se convirtió en un símbolo de elegancia. Tenía una caja ovalada, un largo mástil y tres cuerdas. Las pinturas de las tumbas muestran músicos tocándolo frente a faraones y dioses. El Nefer no solo acompañaba fiestas y ceremonias, representaba la armonía entre el cielo y la tierra, una idea que siglos más tarde la guitarra también heredaría. Cuarto acto, siglo VI a.C., la quitara griega. Saltamos a la antigua Grecia, allí los poetas y filósofos griegos usaban la quitara, también conocida como cítara, para acompañar sus cantos épicos y obras teatrales. Es un instrumento de prestigio asociado a la sabiduría y al arte. Incluso el dios Apolo, patrón de la música, era representado con una cítara en sus manos. La palabra guitarra viene justamente de quitar. Así podemos decir que también los griegos no solo dejaron la democracia y la filosofía, también el nombre de nuestro instrumento favorito. Quinto acto, siglo IX después de Cristo, el laúd árabe llega a España. Con la expansión del mundo árabe hacia Europa aparece un instrumento fundamental. El laúd tenía una forma redondeada y un sonido profundo. Los árabes lo llevaron a la península ibérica durante su dominio en andaluz, y los músicos españoles la adoptaron con entusiasmo. De esa mezcla cultural entre la tradición árabe y la europea nacería siglos después la guitarra latina. El laúd no solo aportó su forma redonda y su afinación, sino también una nueva sensibilidad musical, el arte de tocar con emoción y delicadeza. Sexto acto, siglo XIII, guitarra morisca y guitarra latina. Durante la Edad Media convirtieron. Sexto acto, siglo XIII, guitarra morisca y guitarra latina. Durante la Edad Media convivieron en España dos versiones distintas: la guitarra morisca, más ovalada con influencia árabe, y la guitarra latina, con curvas más marcadas y caja plana. Estos instrumentos se popularizaron entre juglares y trovadores, quienes viajaban de pueblo en pueblo cantando historias a través de sus cuerdas. En sus manos, la guitarra comenzó a dejar de ser un lujo de palacio para convertirse en la voz del pueblo. Séptimo acto, siglo XV, siglo XVI, la vihuela renacentista. En pleno renacimiento español, la vihuela brilló en los salones de la nobleza. Tenía 6 órdenes de cuerdas dobles y un repertorio refinado. Compositores como Luis Narváez y Alonso Mudara escribieron verdaderas joyas musicales para ella. La vihuela fue el puente entre el laúd y la guitarra moderna. Su técnica, su forma, su afinación sirvieron de base para el instrumento que dominaría los siglos siguientes. Era elegante, culta y profundamente expresiva.
Octavo acto, siglo XVIII. La guitarra de 6 cuerdas simples. Durante el siglo XVIII la guitarra cambió de nuevo. Los músicos eliminaron los pares de cuerdas dobles y adoptaron 6 cuerdas simples, lo que permitió un sonido más claro y preciso. Esto hizo que la guitarra dejara de ser solo un instrumento de acompañamiento para convertirse en protagonista. A partir de aquí, la guitarra moderna ya estaba tomando forma. Noveno acto, Antonio de Torres Jurados. En España un genio transformó para siempre la historia del instrumento, Antonio de Torres Jurado. Este luthier diseñó una guitarra más grande, con caja de resonancia profunda y una estructura interna mejorada. Su modelo se convirtió en el estándar mundial de la guitarra clásica. Gracias a Torres, la guitarra alcanzó un sonido cálido, equilibrado y poderoso. Músicos como Andrés Segovia la llevarían después a los teatros más importantes del mundo. La guitarra ya era universal. Décimo acto, siglo XX, la guitarra eléctrica y su expansión global. En el siglo XX trajo la revolución eléctrica. En la década de 1930, inventores como Rickenbacker y Les Paul crearon la primera guitarra eléctrica. A partir de allí el mundo nunca volvió a ser el mismo. La guitarra se volvió símbolo de juventud, rebeldía y pasión. Luz al rock, del jazz al pop. Sus cuerdas contaron historias de libertad y en América Latina florecieron estilos como el flamenco moderno, la bossa nova, el bolero o el vallenato, todos con almas guitarreras. En el siglo XXI existen guitarras de fibra de carbono, guitarras digitales, incluso guitarras inteligentes, pero aunque cambie la forma, el espíritu sigue siendo el mismo, una cuerda vibrando para comunicar emociones que las palabras no pueden.